en los últimos días de la gestión pasada han salido dos informes, el informe de Human Rights Watch y de el World Justice Project, donde hacen un análisis del estado de la justicia y el estado de derecho en los diferentes países del mundo. Y creo que ese es un indicador importante para volver sobre el tema y empezar a avanzar en lo que es la reforma de justicia. Inicialmente va a estar doña Vivian Schwartz de Ciudadanía, haciéndonos conocer los índices que marcan estos informes. Vivian, bienvenida. Quiero compartir con ustedes estos instrumentos que son los índices, instrumentos adicionales, argumentos adicionales también para abordar una mirada más sistemática, más institucional, más formal quizás de los problemas que tiene la justicia, que la que batallamos cotidianamente en los medios de comunicación y en el espacio público en el país. Por eso es que creo que es el trabajar con índices, con instrumentos de medida que puedan ser replicables, sistemáticos, metodológicamente rigurosos, que estén basados en un concepto de cómo debería funcionar la institución, que no se olviden de que estamos hablando de una institución y que no estamos hablando del juez que me cae mal y el señor fiscal que es un desgraciado y al que le han encontrado un escándalo de corrupción, sino que estamos hablando de una institución que tiene objetivos, obligaciones, funciones, funcionarios. Estos índices están diseñados para medir no un ideal de cómo, sino un nivel pragmático de eficiencia, eficacia en el desempeño institucional y en el descargo de las obligaciones que tienen estas instituciones. Creo que el índice de World Justice Project, que es un índice que en realidad mide la adhesión de los estados, del aparato público, no de la ciudadanía ni del particular, sino del aparato público a el Estado de Derecho en diferentes dimensiones, es sumamente útil porque es comparable, está despojado de idealismos, difícilmente es un modelo liberal de sistema de justicia, digamos, o un modelo indigenista de modelo de justicia, y creo que cubre las necesidades básicas estructurales de lo que un sistema de justicia debería ser y de lo que deberían hacer otros departamentos del Estado también. Entonces, creo que es para en Bolivia especialmente, que tenemos lastimosamente en nuestra idiosincrasia, en nuestra sangre, un desprecio por los indicadores, los números, lo académico, o por medir cualquier cosa, que nos encanta improvisar y ser anecdóticos. Creo que es importante que si no vamos a cambiar nuestro ADN y vamos a empezar a pensar sistemáticamente y a medir desempeños y planificar metas, por lo menos, como mínimo, deberíamos empezar a empujar una demanda en el espacio público de accountability, de rendición de cuentas de las instituciones públicas, que no tienen que ver solamente con la ejecución presupuestaria, sino con la implementación de todas sus funciones y sus habilidades, y esas tienen que también tener una serie de criterios y de descargos que se puedan medir sistemáticamente cada año. Por eso es que este índice es tan valioso como instrumento de trabajo y como fuente de información para el sistema. Está basado en una encuesta que se hace en 139 países en el mundo, en este momento, en todas las regiones del mundo. Es una encuesta de opinión pública que se hace a la ciudadanía en general, una muestra nacional, aleatoria, estratificada, que pregunta, es una encuesta sumamente larga, que le pregunta a las personas sobre su percepción y su experiencia con las diferentes dimensiones que mide del Estado de Derecho, y además
es complementada por entrevistas a informantes calificados, o sea, personas con conocimiento de causa que también pueden realizar su evaluación sobre exactamente las mismas cosas. Entonces, creo que es importante también, si estamos pensando en una reforma del sistema de justicia, que dejemos de una vez de pensar que con votar todo, quemar todo, botar al basurero y empezar de cero, estamos solucionando algún problema. Esa no es una manera de reformar, esa no es una manera de mejorar. No vamos a lograr nada excepto seguir gastando plata y perdiendo tiempo y seguir cayendo en el mismo problema. Entonces creo que si estamos pensando en un plan de reforma, en una estrategia de reforma, tenemos que tomar en cuenta también que el sistema de justicia no es una masa gris única, tiene departamentos, dimensiones, funcionarios, niveles, cosas, y que en ese sentido hay que planificar las reformas también en los niveles de los problemas. Voy a compartirles ahora los resultados para 2021, que son los resultados más fresquitos. No he pensado inicialmente en hacer una mirada hacia atrás y presentarles los resultados de los últimos 10 años, por ejemplo, del índice, pero francamente no valía la pena porque no nos hemos movido en los últimos 10 años de donde estamos de todos modos. Así que un 0.01 de variación iba a ser bastante aburrido en 10 años, así que con que veamos el último año es suficiente. De todos modos, todos los informes anteriores son descargables en la página del World Justice Project y la información es pública. El índice del Estado de Derecho tiene 8 factores diferentes, está construido en base a 8 factores. El primero es uno de limitaciones de los poderes del Estado, ¿no ve? Y los balances entre poderes del Estado. Tal vez no se ve muy bien, pero no es necesario que veamos con detalles porque solamente quiero que vean la estructura del índice y nos vamos a concentrar en los 2 factores de justicia. El segundo mide la dispersión, la difusión de la corrupción, la incidencia de corrupción en el Estado. El tercero mide la modernización y las medidas de gobierno abierto en los estados. El 4 mide los niveles de garantía y de respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía. El quinto es de orden y seguridad, la efectividad de la policía de controlar el crimen, de bajar la delincuencia, de controlar el territorio, etcétera. El sexto factor es de la capacidad del Estado de hacer cumplir las leyes y las normativas. Estos 6 factores tienen que ver, como pueden ver, con la administración del Estado, y hay 2 factores más, el séptimo y el octavo, que tienen que ver con justicia civil y con justicia penal, que se miden por separado y que tienen varios subfactores, y entre los 8 hacen el índice del estado, de apego al Estado de Derecho. Hay un noveno factor que también se mide en la encuesta, pero que por es un factor informal, no está incluido en el cálculo del índice, y es un factor que se llama de justicia informal. O sea que de 9 factores que miden el Estado de Derecho, 3 tratan de la administración de justicia, para que vean lo fundamental del rol de la justicia en la eficiencia del funcionamiento del Estado de Derecho y la existencia misma de un Estado. Este es el resultado para 2021 para Bolivia en el ranking mundial entre 139 países. El índice se mide en una escala de 0 a 1, donde 0 es no existe apego ninguno, total anarquía en el país, no existe apego al Estado de Derecho, y 1 es un Estado casi perfecto, donde todo funciona como una máquina, y normalmente entre el 1 y el 5 están Noruega, Suecia, Alemania, Austria y Holanda. Este año, esos son los países que están más cercanos al 1, que ocupan los primeros puestos. Este promedio, nosotros del 0 al 1 estamos en un 0.39,
de apego al Estado de Derecho, que no es ni siquiera un apego medianamente, más bien débil al Estado de Derecho, donde están funcionando, sí, algunos elementos de los factores, pero débilmente o mal o interrumpidamente, dependiendo de cuál de las dimensiones estamos hablando, y entre 139 países, si se fijan aquí, nosotros tenemos el puesto número 129 en el mundo. Más que el promedio en sí, lo que quisiera que ustedes observen es la compañía en la que estamos en ese posicionamiento. O sea, según este índice y según la calidad del Estado de Derecho en Bolivia, podríamos también estar viviendo en Pakistán, o en Myanmar, o en Zimbabue, o en Haití, o en Mauritania. En términos de de la calidad del Estado y cómo se administra el Estado, nosotros no nos parecería raro estar en este momento, si nos trasladan a Pakistán o a Zimbabue, le veríamos cara conocida al funcionamiento del Estado de Derecho entonces, en este ranking y en estas mediciones. Entonces, lo que quiero mostrarles es, muchas veces un 0, un 1, un 0.5 no nos dice nada. Pero cuando pensamos y decimos, ok, este está en la misma situación, así es que funcionan nuestras instituciones, así es que midiendo es que nuestra vida cotidiana transcurre en esta calidad, en estas condiciones, es mucho más, para mí, en este caso, alarmante, por ejemplo, porque yo no quiero vivir ni en Pakistán ni en Zimbabue, no sé ustedes, pero yo prefiero vivir en Bolivia, en una Bolivia mejor. En términos de la región latinoamericana, si nos enfocamos ya en la región latinoamericana, tampoco estamos tan bien. Fíjense que entre los países latinoamericanos ocupamos el punto 29 o el puesto 29 de 32, y eso que por algún milagro, bueno, no es un milagro en realidad, porque el ranking en la dimensión de orden y cómo funciona la policía ha subido, hemos subido 2 puestos desde 2020 hasta 2021, pero no se han movido los scores en los otros 8 componentes del índice, solamente en el de orden y control de la policía, que es un poco extraño, pero bueno. De todos modos, igual daría lo mismo que estuviéramos viviendo en Nicaragua, en Honduras o en Haití, que tienen rankings prácticamente iguales al nuestro, porque 0.38 o 0.39 no es una gran diferencia. Como de costumbre, porque ya estamos acostumbrados a ver esto en cualquier índice que mida cualquier tipo de calidad de funcionamiento de la democracia, Uruguay, Costa Rica y Chile están normalmente en los primeros puestos en los rankings en América Latina, y fíjense que Uruguay tiene casi el doble del score que tiene Bolivia. O sea, no es que nosotros estamos en 0.39 y ellos están en 0.5. Es una diferencia grande en los scores, en la calidad del Estado de Derecho, del funcionamiento de su Estado, del desempeño de sus instituciones, que también deberíamos tomar en cuenta porque son nuestros vecinos y son 3 pelagatos en un territorio de este tamaño y tienen una calidad de vida casi el doble mejor que la nuestra, si es que nos estamos enfocando en cómo funciona el Estado y los tipos de servicios y el tipo de relacionamiento que tiene con sus ciudadanos. Bien específicamente, los 2 factores de justicia civil y justicia criminal están midiendo varias cosas cada uno. En el factor de justicia civil estamos midiendo accesibilidad a la justicia, accesibilidad igualitaria a la justicia, que además no sea discriminatoria, no haya corrupción, que haya independencia judicial en la toma de decisiones, que no haya mora judicial, como sabemos que existe en el país, que sea adecuadamente implementada o administrada la justicia y que sea imparcial y efectiva. Que si se fijan, no hay
en este menú de indicadores para este factor nada que no sea lo lógicamente esperable de un sistema de justicia que funciona medianamente con normalidad. ¿Sí? No hay nada que cruce ningún tipo de modelo ideológico, que sea factor de polarización, es algo que es normalmente esperable en cualquier país de este planeta, que la justicia no sea corrupta, no sea discriminadora, sea accesible, o sea, lo más básicamente esperable, deseable de un sistema de justicia. En el factor de justicia penal, que funciona separadamente del de justicia civil, hay indicadores que tienen que ver con la efectividad del desempeño de los funcionarios, tanto en la etapa de investigación del crimen como en la etapa del juicio y la sentencia, ¿sí? También tiene que ver con la mora, con la ausencia de corrupción, con la imparcialidad, con la independencia judicial y con la protección y la garantía de los derechos de los acusados. Por ejemplo, entre otras cosas, con la presunción, con la mantención, la garantía de la presunción de inocencia, en este país en la práctica no existe. Entonces, si nos fijamos específicamente solamente en los resultados de los factores de justicia civil y justicia penal, aquí en la izquierda, si se fijan, nuestro score que a nivel global para todo el índice es 0,39, en el índice de justicia civil es 0,33. Y nuestro puesto en el ranking de países de 139 países ya no es 129, que ya era suficientemente bajo, sino 137. O sea, de los factores que miden nuestro apego o la eficiencia de nuestro Estado de Derecho, este está bajando el promedio, ¿sí? Es de los que peor funciona. Más peor aún, el desempeño de la justicia penal está en 0,22. Solamente Venezuela tiene un score peor que el de Bolivia en todo el planeta, en los 139 países en los que se mide el índice de desempeño de justicia penal. Solamente Venezuela. De 0 a 1, nuestro gran promedio es de 0,22 en el desempeño de la justicia penal en Bolivia, lo cual nos hace ver con otros ojos el 0,33 que tenemos en justicia civil, y estamos en el puesto 138 de los 139 países en la muestra. Entonces, no tengo un índice, he buscado un promedio para el índice de justicia informal, que es el 9º factor que no entra en este, pero no lo tienen calculado, tengo que calcular, he descargado la base de datos y no he alcanzado a calcular antes, ¿sí? Este es un resumen de nuestra ficha de país de este año, y ¿por qué se los estoy mostrando así? No hay nada nuevo, ¿sí? Tenemos 0,39 en el índice general, en el de justicia civil somos el país 31 de 32, en el de justicia criminal también somos 31 de 32 en América Latina, ¿sí? Y a nivel mundial somos 137 y 138, pero lo que les quiero mostrar es esto. Esta es una graficación, una ilustración de nuestros resultados en los 8 componentes del índice. Este es el centro es el 0 y esta raya de aquí afuera es el 1, del 0 al 1, la escala. Y fíjense que el único índice donde más o menos destacamos, o sea, el componente del aparato público en el que mejor funciona el Estado de Derecho es el de orden y seguridad. O sea, es el ejercicio del uso de la fuerza, el de persecución, el de la policía, el de mantener el orden, el de controlar el territorio, que es necesario dentro del Estado de Derecho, pero que debería estar balanceado por los otros componentes.
Fíjense que a su ladito el de garantía de los derechos fundamentales queda pues chiquito al lado de este, y esto es una graficación de cómo está desbalanceado, demasiado enfocado en solamente el ejercicio de la fuerza, el Estado de Derecho, el desempeño de las instituciones, y los otros componentes están básicamente al mismo nivel de inercia, por decirlo de una manera amable. El informe de Human Rights Watch no tiene cálculos, no tiene índices, pero lo que sí tiene, y por eso lo estoy trayendo a colación en este día y en este tema, lo que sí tiene es en su informe de 2022 un énfasis inusual en los temas de los problemas del sistema judicial en Bolivia. ¿Sí? Dos cosas o tres cosas tal vez quiero resaltar del informe de Human Rights Watch. Obviamente el foco de este informe es el estado de los derechos humanos, pero el sistema, el actual descalabro o las deficiencias actuales del sistema de justicia están afectando de tal manera el estado de las garantías y de la protección de los derechos humanos en Bolivia, que merecen en el informe varias menciones y un énfasis especial. De hecho, el capítulo de Bolivia del Human Rights Watch empieza refiriéndose en la primera línea al estado al mal estado del sistema de justicia en Bolivia. No empieza hablando de los derechos humanos, empieza hablando de la falta de independencia judicial en el país. Esa es la primera mención, ¿sí? La segunda mención es que no se percibe desde el sistema de justicia ninguna siquiera intención de garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas. No estamos hablando de violaciones terribles, sino los derechos fundamentales que cotidianamente deberíamos ser libres de ejercer. Hay una mención muy enfática, también relevante, de la situación desastrosa de vulnerabilidad de la población carcelaria en nuestro país, que tiene que ver no solamente con el estado mismo de las cárceles o los recursos económicos y humanos que se destinan al régimen penitenciario, sino a el papel que la mora judicial, la corrupción juegan en tener cárceles sobrepobladas, o el uso inadecuado y excesivo de la prisión preventiva juega en tener esta situación de vulnerabilidad de los derechos en la población carcelaria, que son malos funcionamientos del sistema de justicia. Pero también llegamos incluso a tener menciones más frecuentes de abuso, de persecución, de acoso y de tortura, que son cosas terribles, que no estamos acostumbrados a vivir y a ver en nuestro país. Finalmente, también cierra con una mención muy importante a la informalidad del sistema de justicia en Bolivia. En este momento, hasta inicios del 2022, el 80% de los fiscales y de los jueces en este país son transitorios. Están temporalmente en su puesto, son ahí el 80% de los jueces y fiscales porque son movibles, porque son influenciables cuando están en esta situación. 80% de los escasos jueces y numerosos fiscales que existen en este país. Creo que el mensaje aquí que tenemos que entender no es que el sistema de justicia en Bolivia está funcionando mal, no, estamos en alerta roja, estamos en un estado crítico de absoluta indefensión y desprotección de la ciudadanía. Como ciudadanos bolivianos no tenemos defensa, ni ante otros ciudadanos, ni mucho menos ante el Estado. Entonces creo que es para angustiarse, es para preocuparse, es para trabajar seriamente en lo que nos va a hablar
Juan, en un programa, en un plan de reforma real del sistema de justicia. Yo espero que estos espacios, esta información nos sirva para eso, porque nuestro sistema de justicia está en estado crítico. Gracias.